Y comenzamos ya con nuestra primera invitada. Ella ya está aquí con nosotros y viene pues con un auténtico regalo que tengo yo aquí. Ella es Alicia Ballina y viene a hablarnos de Hija del Mar. Gracias por estar con nosotros, Alicia. Muchísimas Bienvenida a Córdoba TV. Gracias a vosotros por invitarme, es un gusto y un placer estar aquí. El placer es nuestro, sobre todo porque vienes a hablarnos de este regalazo. Cuéntanos, ¿qué tenemos en esta novela que es tan peculiar? Pues Hija del Mar es la historia, la increíble historia de la primera mujer que disfrazada de hombre se alista en la Infantería de Marina Española, nada más y nada menos que en 1793, ¿no? En un momento muy complicado, ese último tercio del siglo XVIII, en el que la Armada Española además estaba, bueno, viviendo auténticas dificultades, ¿no? Comenzaba, digamos así, el declive del Imperio Español, que desembocaría en la Guerra de la Independencia, en ese absolutismo fernandino, y que culminaría con la pérdida de las colonias en el 98, ¿no? De las últimas, y es una historia de una mujer, además de aquí, de la provincia, nacida en Aguilar de la Frontera, cordobesa de pura cepa, que merece ser puesta en valor y conocida, ¿no? Creo. ¿Cómo ha sido la creación de toda esta historia? Pues esta historia, a diferencia yo creo que de la mayoría de las historias, ¿no? Que surgen más de, bueno, pues de algo que has leído o de que has escuchado, una historia oral, ¿no? Que por tradición quizá familiar recuerdes, surge de una ausencia, ¿no? Yo cuando bueno, me encargo de la dirección técnica del Museo Naval en San Fernando, en Cádiz, pues me doy cuenta al recorrer las salas del museo que hay una evidente ausencia de historias de mujeres que contribuyan a forjar un poco esa leyenda y esa historia de la propia Armada Española, ¿no? Y entonces me obligo a investigar, porque yo siempre he escrito temas de investigación y ensayo. Esta es mi primera novela, mi ópera prima, y descubro la figura de Ana María de Soto. Y desde luego es una historia para ser novelada, porque tiene todos los ingredientes y todos los atractivos, y a partir de ahí surge esta novela. ¿Y por qué ha sido un personaje que ha estado un poco más oculto, cuando realmente, como tú estás comentando, lo que merece es no tener una novela, sino tener unas cuantas? Pues piensa que imagínate, ¿no? O sea, no era posible que una mujer se alistara en las Fuerzas Armadas. En España esto ocurre hace 33 años, o sea, imagínate, estamos hablando del último tercio del 18, pero no es la primera mujer, ¿eh? No ocurre también en otros momentos de la historia y en otros casos, pero era imposible que se supiera, porque tenían que ocultar su identidad. Y además piensa que siempre la historia realmente ha estado escrita por hombres, ¿no? Entonces era muy difícil sacar a la luz todos estos temas que ahora tenemos posibilidad y oportunidad de poder ir descubriendo y tirando del hilo de otras miles de historias que seguro que están por descubrir, y cientos de nombres como los de ella. Por supuesto. ¿Y cómo ha sido pasar de lo que es habitual en tu pluma a de repente enrolarte en una novela, y en una novela como esta? Pues ha sido una aventura, desde luego, porque bueno, escribir siempre es un proceso muy solitario, ¿no? Y muy introspectivo también. Esta novela es muy honesta, hay mucho de mí en ella, ¿no? Y cuando uno escribe, pues evidentemente tiene que escribir de lo que conoce, y yo conozco bien la vida en la mar, por mi formación y por mi trabajo, conozco también bien la historia, ¿no? Y ha sido un momento muy, como te digo, introspectivo, que me permitió también descubrirme un poco a mí misma, porque ahí hay mucho de mí. También es una historia de miedos, ¿no? Cuando uno escribe también siente ese temor, ¿no? Porque al principio tú intentas, yo como historiadora y como investigadora, intentas ceñirte a los datos históricos, pero hay muy pocos, y entonces la editorial te dice, no pasa nada, o sea, tú tienes libertad absoluta porque tú eres el autor, de tu cabeza saldrá todo esto, ¿no? Y al principio te encorsetas mucho en ese rigor histórico, pero luego es maravilloso, ¿no? Poder recrear personajes, poder crear situaciones, y son situaciones de verdad increíbles, que yo creo que en cuyos personajes nos podemos ver reflejados todos, ¿no? Ese miedo, esa incertidumbre, el dolor, el temor a no ser reconocido, todo eso está ahí en la novela. Está aquí, que además la vas a estar presentando por tierras cordobesas. Sí, la verdad que
Bueno, me encanta esta tierra, estoy feliz de estar aquí porque además la gente es estupenda, me ha tratado todo el mundo fenomenal. Ayer estuvimos en la cuna de Ana María de Soto, en Aguilar de la Frontera, que me trataron estupendamente, estuve con todas las autoridades, una cantidad de gente abrumadora. Hoy estaré en Montilla porque también ella vivió gran parte de su vida en Montilla y aquí lo contamos porque ambientamos también, bueno, pues toda esa provincia cordobesa, contamos como características propias de Aguilar, de Montilla, porque ella hace un tránsito, un viaje desde Aguilar hasta la Real Isla de León, que es San Fernando, como se llamaba en tiempos de Ana María de Soto, antes de que llegara Fernando VII, que por eso le ponen el nombre. Y es ese recorrido, ¿no?, que nosotros haremos, que estaremos en Aguilar, en Montilla, estaremos aquí en Córdoba el viernes también a las 7 en el Real Círculo de la Amistad. Bueno, marco incomparable, ¿eh? Estupendo, que me han tratado también maravillosamente bien, ya te digo. Y además seguiremos dando a conocer Córdoba, dando a conocer la figura de Ana María de Soto en Asturias, porque yo soy asturiana y como no podía ser de otro modo, vamos a estar en Asturias, estaremos en San Sebastián, en Valencia, en Vigo, en Cádiz, en el propio Museo Naval de San Fernando, en muchos sitios, yo creo que merece la pena. ¿Y de dónde le viene a Ana María la pasión por el mar? ¿Qué es lo que vamos a descubrir de este personaje? Porque claro, en aquella época, y alguien de Córdoba que esté tan enamorada del mar y que dé ese paso de decir, bueno, pues me disfrazo de hombre, pero yo quiero formar parte de lo que para ella también era una aventura, ¿dónde está ahí ese nexo de unión? Pues vamos a ver, realmente no lo sabemos con exactitud, ¿no? Yo novelo y recreo una situación en la que, bueno, yo me pongo en la piel de ella, nada más pienso muchas veces, digo, ¿qué le diría si la tuviera aquí? Me encantaría entrevistarla, yo como periodista también, ¿no? Y preguntarle y saber más cosas, porque todo eso es la pura curiosidad, ¿no? Las historias surgen de la curiosidad. Y ella realmente, yo creo que, bueno, tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, son las historias de esos grandes marinos, grandes héroes españoles que configuraron la gran nación que tenemos ahora, ¿no? Y creo que esa historia, esa idea de España que ella tenía en mente, que luego realmente era mucho más duro, más difícil. Imagínate una vida en un barco, una mujer durante casi 5 años ocultando la identidad en un ámbito completamente masculino, ¿no? Esa idea que ella tenía de España, ese valor, el honor, el compañerismo, eso está ahí, porque son valores que tiene la Armada Española, ¿no? Y que yo aprendí cuando estuve en la Armada, ¿no? Y en el Museo Naval. Y luego esa otra parte, esa otra vertiente de romper con todo, de huir de un destino al que estaba predeterminada por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Imagínate una mujer en esa localidad, en Aguilar de la Frontera, en 1775 o 93, que fue cuando rompe con todo y se alista, ¿no? La dificultad sobreañadida que supondría, ¿no? Y hay un punto de inflexión que se cuenta en la novela, que ocurre algo para ella absolutamente dramático y en el que decide romper con todo y mirar hacia el futuro con la incertidumbre que eso suponía. Eso es lo que la empuja, claro, tenemos ahí un punto importante que es lo que la empuja a ella a que nosotros ahora podamos disfrutar pues, de esta vida novelada, que en este caso pues, has hecho tú que la podamos tener entre manos. Desde luego hasta la portada es una maravilla, Alicia. Pues sí, la verdad es que la portada además tiene su historia, ¿no? Porque la portada está basada en un cuadro, no sé si alguno os suena, es un cuadro romántico de un pintor alemán que se llamaba Caspar David Friedrich. Ese cuadro está en un museo de Hamburgo, está datado en 1818 y es un cuadro muy romántico, ¿no? Porque además la historia está vinculada en época romántica también, o en los inicios de ese periodo romántico, ¿no? Que luego va a cerrarse con la gloriosa, con la Revolución del 68. Pero es un cuadro, el cuadro original representa una figura masculina de espaldas, porque se titula Caminante en un mar de nubes, ¿no? Va apoyado con una especie de bastón y el original está rodeado de una bruma rocosa, ¿no? Aquí el personaje puede ser masculino o femenino.
está de espaldas. Está de espaldas, exactamente. Claro, no importa si es un hombre o una mujer, nosotros podemos, cualquiera de nosotros, identificarnos con esa figura, ¿no? Y está rodeada de la inmensidad y la furia del océano, ¿no? Y esa idea de lo sublime que tiene el romanticismo, ¿no? De la pequeñez del ser humano en medio de la fuerza de la naturaleza, ¿no? Como mirando hacia el futuro de manera nostálgica, incierta también, pero con esperanza, ¿no? Y esa es la idea de la portada también. Es una portada que es maravillosa, por supuesto, y que forma parte también de esa historia que vamos a encontrar. ¿Qué es lo que más nos va a sorprender de todo lo que hay entre estas líneas, Alicia? Pues yo creo que os va a sorprender de principio a fin, porque es una historia tremendamente apasionada, es una historia muy fácil de leer, muy amena, que enseguida te permite adentrarte en el mundo de la protagonista. Es una historia de valores, es una historia de amistad, es una historia también de amor, es una historia hablamos, ¿no?, de la mar, ¿no? Hija del mar. La mar tiene un papel protagonista, ¿no? Porque ella se tiene que combatir, también van a aparecer varias historias, ¿no?, en las que ella tiene que mostrar su valor, en las que tiene que mostrar un valor que creía oculto, ¿no? Porque además el miedo es un protagonista esencial en la historia. Ella tiene miedo, yo creo que el miedo es un motor que te mueve a actuar muchas veces. Cuando te paraliza, es tremendamente negativo, pero cuando te impulsa a seguir adelante, a recorrer esos caminos que tienes establecidos, porque ella busca esa libertad que le impide su sexo, y entonces a veces le cuesta reconocerse, y esa búsqueda de reconocimiento, que también es una novela en la que no es solo es una mujer, ¿no?, sino es una mujer que está rodeada de hombres, y esos hombres, muchos de ellos, le van a permitir llegar a reconocerse como tal, y la van a ayudar a ese camino, a hacer ese camino, aunque luego encontrará muchos mequetrefes, rufianes y de todo, ¿no? Pero también habrá hombres que crean en ella y le permitan hacer ese camino, ¿no? Por supuesto. ¿Qué otras mujeres va a haber en esta novela? Porque, claro, es un mundo de hombres. Ella es la protagonista, pero entiendo que también va a tener otros referentes. Sí, ella tiene, bueno, no quiero contar mucho, ¿no?, pero ella tiene una relación muy especial con su madre también, y para ella supone una dificultad añadida romper ese vínculo y apartarse de esa figura materna, ¿no?, que a la vez, bueno, pues para ella es un soporte y un pilar muy importante. Y luego está la figura de los abuelos, ¿no? O sea, bueno, luego en las dedicatorias y agradecimientos, bueno, yo siempre, para mí mi abuela es mi referente, ¿no? Hablo es mi referente porque, aunque no esté físicamente conmigo, la siento todo el tiempo, ¿no? Y entonces hablo de ella en presente porque ahí hay mucho también de todas esas enseñanzas. Es un libro que contiene historias dentro de la historia. A mí me gustan mucho los cuentos, me gusta mucho la antropología y la cultura popular, y todo eso que yo aprendí de mi abuela pues está reflejado ahí. Por ejemplo, ella me cantaba villancicos, un villancico popular asturiano que le cantaba a ella a su madre. Yo a mi bisabuela no la conocí, pero está, porque hay un protagonista y un personaje que es asturiano, y como no podía ser de otra manera, es casi el más bueno de, de toda la novela, y ese personaje asturiano pues tiene mucho también de mi abuela, y luego aparece también otra figura femenina, también cuando viajan fuera de España en el barco, y en uno de esos viajes que hace. Y sí que está presente también la mujer en la novela, no solo a partir de la protagonista, sino de otras ramas importantes. Alicia, cuando ya terminas, cuando le pones el punto y final a la novela, ¿qué sensación se te queda a ti? Pues la verdad es que te quedas un poco desnudo, ¿no? Y te quedas un poco como, pues eso, con esa incertidumbre y ese miedo que tiene la protagonista de, a ver, ¿le gustará a la gente? Sobre todo a mí
me hace muchísima ilusión que la gente entienda y vea y descubra todos esos valores que están recogidos en la obra, ¿no? Y sobre todo que le permita identificarse y que se permita y se dé oportunidades de cumplir sus sueños, ¿no? Como cumplió la protagonista, a pesar de las dificultades, a pesar de la inseguridad, de los temores, que uno sea capaz de tener la fuerza, el coraje y el valor suficiente para cumplir esos sueños, ¿no? Y entonces eso es lo que más deseo, ¿no? Que la gente pueda ser capaz de decir, ¡buah! Pues adelante, yo como esta cordobesa de pro voy a seguir y voy a luchar por lo que creo, ¿no? Y entonces esa es la idea. Esa es la idea. Pues la idea es que todo el mundo que está viendo esta entrevista lea también esta maravilla de novela, además con protagonista cordobesa, pues nosotros barremos para casa, por supuesto. Alicia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer conocer la historia de tu mano. Gracias por acogerme, gracias a esta tierra maravillosa, y espero que todos disfrutéis y queráis saber un poco más de Hija del Mar y de la historia de Ana María de Soto. Claro que sí. Pues gracias de verdad por estar con nosotros y por supuesto nos adentraremos también en esta historia. Buenos días, Alicia. Gracias, buenos días, gracias.